Pues el dictador suelo Petro finalmente mostró quién es. Ahora sí, se descaró más de lo que se ha descarado. Finalmente, pues también ingenuo yo al decir esto. Pues esto que está haciendo lo venía haciendo ya a su manera, pero disfrazado ahí por los lados. Ahora ya dice el hombre, no, a mí me importa un comino el Congreso de la República, no me interesa si me hunden la reforma o no me la hunden, y implementemos la reforma a la salud. Eso ya no esperemos al Congreso. Obviamente esto se va a caer si le hacen caso, las EPS, todo eso se va a caer en la Corte Constitucional, desde luego. Todo eso es fácil que se caiga porque es ilegal. Pero Petro en Cúcuta, entiendo, en norte de Santander, decidió que no, que él como dictadorzuelo y como bufonzuelo del reino, que dice él gobernar, tomó esa decisión y le ordenó a las EPS que ya no más, que dejen, que pare de sufrir, como dicen en algunas iglesias. Y dice el hombre que las EPS se salgan ya de ese problema en que están económico y de la quiebra, y que entonces no permitan más, digamos, demoras y angustias en el tema del dinero que les expresa él como gobernante, que se salgan del sistema y que lo hagan sin temer, porque el Congreso para él no es importante, no lo necesita. Así que entonces en esa, digamos, intervención en norte de Santander, Petro ya mostró lo que es, la intención que siempre tuvo, y con esta decisión que ha dado de que se implemente la reforma como él la quería siempre, pues la cosa empieza a tener otro cariz, otro camino, y es ese, el que Petro es un dictadorzuelo que hace lo que se le antoja, y en esa medida hay que, digamos, todos los colombianos saber que no nos vayamos a sorprender por otro tipo de decisiones. Por ejemplo, cerrar el Congreso si se le antoja, y si el ejército y la policía, todos estos organismos llamados a salvaguardar el orden público en el país, le hacen caso. Pues cree uno que sí le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque están absolutamente desmotivados, subyugados, otros están comprados generalotes por Petro, igual que en Venezuela, exactamente igual. Es que el modelo venezolano Petro lo ha mejorado aquí en Colombia, porque ha venido echando decenas y decenas de oficiales, coroneles, generales en la policía, en el ejército, en la armada, en todas partes, en la aviación, y ha dejado a los que a él le convienen, los lameculos de Petro, los de siempre, los arrodillados, los que les soban chaqueta, los que le amarran los zapatos de los cordones de los zapatos, los que le llevan el maletín, esos arrodillados generalotes, cachuchones, traicioneros de la patria, esos sí, traicioneros de la patria, que toda su vida o los últimos 20 años de su vida se la han pasado bebiendo whisky en los casinos de oficiales, pues esos serían responsables de esa situación si se llegase a presentar. Repito cuál es la situación y no se asombren por lo que les estoy diciendo: cerrar el Congreso, clausurar el Congreso. No crean que eso no está cerca, eso está más cerca de lo que muchos se imaginan, está aquí a la vuelta de la esquina. Así que entonces con esta decisión ya mostró su cara, su intención, sacó sus uñas, sucias uñas, pisoteando al Congreso, pasando por encima del Congreso, diciendo que no lo necesita para nada y que va a imponer su sistema de salud claramente delincuencial y criminal. Ahí se están viendo, y Emir, ojalá le pido pase los 2 videos que envié sobre cómo está el tema de la salud en Colombia, y es una copia mejorada del chavismo y del madurismo. En Venezuela destapó sus cartas finalmente el tiranosuelo, el bufón de la
Corte del Reino, Petro, Gustavo Petro, veamos. Estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, compañero Villamizar, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. Toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran una tras otra, que es ser aseguradoras financieras, y entonces tienen la obligación de las reservas técnicas y no cumplen porque es ahí donde se llevan la plata, pues ahí entran en causal de disolución o de causal de intervención. Pues les invito a que no sigan en ese problema. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. Los pacientes están muriendo, no hay medicamentos y sale el presidente insultando a los médicos, llamándolos vampiros que trafican con la muerte. Ese es el nivel de argumentación del líder de Colombia. Pero como a mí no me gusta dar discusiones con calificativos, como a él, acaban unos datos. Esos que usted llama vampiros, presidente, fueron los mismos que hace unos años durante la pandemia salvaron miles de vidas. Más de 350.000 médicos y personal que no dudaron en hacer lo que tenían que hacer. Y hoy están viviendo una condena con el ajuste del 5.36% de la UPC, que es insuficiente para cubrir el aumento real de los costos en salud. Ese mismo que el gobierno se ha negado a subir. ¡Mamola! Los médicos están trabajando cada vez en condiciones más precarias. No hay plata para hospitales, faltan medicamentos, las EPS están colapsando. Y sin embargo, el presidente publica esto en Twitter. Por eso es que los médicos están pidiendo una rectificación no por orgullo, sino porque merecen respeto y recursos. Porque sin médicos no hay salud. Y sin un sistema de salud digno, los médicos tampoco pueden salvar vidas. Al parecer al presidente le quedó gustando eso de mover la línea ética y llamar vampiros a esos que yo sí prefiero llamar héroes. ¡Qué injusticia!